Bueno, ahorita vamos a hablar de una idea que se nos ocurrió que tiene que ver sobre por qué tendría yo, si ya tengo un RP, por qué cambiar a uno más moderno, cuáles serían lo que me llevaría a eso, o a otra marca, o a una versión distinta. Vamos a poner sobre la mesa lo primero, ¿no? Microsoft tiene 4 RPs, GP, SL, BC y F&O. GP y SL van de salida, ya no se les va a dar servicio ni soporte ni versiones. Tampoco es urgente, porque es hasta el 28 en ambos RPs. ¿Sale? ¿Por qué se tenía que cambiar a BC, a Business Central? ¿O valdría la pena moverse a otra marca? También tenemos el ejemplo de SAP R3 que se está obligando a cambiar a HANA. ¿Se tendrían que mover a Finance and Operations, a Oracle? ¿O por qué se están cambiando ellos? Bueno, en el caso de SAP es el cambio de tecnología. En el caso de GP y SL también tiene que ver un poco con la tecnología, pero más por el hecho de que están descontinuando los sistemas. ¿Cuál sería la razón de moverte si tú tuvieras, por ejemplo, un NAP 2013 o 2015 que sigue funcionando y tienes licencia perpetua? ¿Por qué te tendrías que cambiar a Business Central on-premise o en la nube? Yo lo vería más que a lo mejor sería muy enfocado en pensar qué es lo que te estás perdiendo por mantener el sistema actual, porque en ocasiones pasa de que a lo mejor el sistema actual te funciona, te cubre tu necesidad y no tienes problemas. Entonces, ¿por qué me cambio? ¿O por qué lo necesito? Pero cuando empiezas a evaluar a lo mejor un sistema o el mismo sistema en una versión más nueva, o en este caso, por ejemplo, de NAP Business Central, a lo mejor ya hay funcionalidades nuevas que a lo mejor no sabes que te pueden ser útiles, pero te las estás perdiendo porque no tienes ese nuevo sistema nuevo. Por ejemplo, no sé, hay veces que mucha información de un sistema, por ejemplo NAP, para explotar la información te la tienes que pasar a un Excel, en Excel hacer tablas dinámicas y armar tus reportes o tus indicadores. Y a lo mejor en un Business Central ya no es necesario que te lo pases a Excel. En Business Central ya tienes la opción de vista de análisis, ya tienes tu tabla dinámica dentro del mismo sistema y a lo mejor tus indicadores los puedes armar directamente con Power BI. Y eso lo armas una vez y ya nada más lo vas a estar consultando en todo momento. No tienes que estar haciendo tareas repetitivas de estar bajando la información, hacer tu macro para tu tabla o estar armando tu reportito. Uno de los clientes que atendimos hace varios años tiene licencia perpetual, si no mal recuerdo 2013, 2009 R2 o 2013. 2013. No, pero no, otro, el de las pinturas. Quedó de que no quería estar pagando licenciamiento, no quería pagar un mantenimiento, porque lo que quería era que el sistema funcionara, y hasta ahí. Y todo lo que mencionaste ahorita de análisis de datos, ok, SQL Server Analysis Services, y con eso me imagino que un Power BI o algún reporteador hecho con Crystal Reports, algo así, no han batallado. Yo quiero pensar que traen el mismo servidor, tiene años que no lo conocemos, que no lo vemos, y pero nunca pidió soporte porque quedó bien a la primera. Eso es algo muy bueno. El sistema quedó funcional y jamás nos pelearon nada porque todo funcionó, pero al día de hoy siguen trabajando con el mismo sistema, en el mismo servidor, con los mismos reportes, están satisfechas sus necesidades. Oye, es que no lo puedo ver en la nube. SQL Server puede sacar con Analysis Services y Reporting Services, de alguna manera publicarlo en un sitio web propio, hosteado en sus propios servidores. ¿Como un tipo de intranet? Como un extranet. Entonces, el hecho de que te puedas tú perder de algo, ¿no será que Microsoft o los fabricantes te crean esa necesidad? Es como va a salir mi nuevo iPhone número 25 con 5 megapíxeles más por cada uno de los lentes y te están creando una necesidad para cambiar, pero ¿realmente valdrá la pena? Bueno, es que si lo vemos desde esa perspectiva, tendrías que irte, por ejemplo, lo que le pasó o está pasando a algunas empresas, sobre todo financieras, que usan COBOL. ¿Sale? Funciona. Y funciona muy bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la problemática? ¿Por qué se están viendo forzadas a migrar? Una, por la... Obviamente COBOL, a pesar de que está más actualizado, hay nuevas versiones, era muy eficiente. Comparado con el procesamiento que puedes obtener con un Big Data, ya no se compara.
Y aparte, ellos están sufriendo un problema adicional de que ya no hay expertos en esas plataformas, en esas herramientas. Okay. ¿Por qué? Porque fue avanzando y obviamente como pasa con todos los RPs, lenguajes y demás, lo nuevo es lo que se está empujando y las nuevas generaciones son los que están aprendiendo. Entonces, es un caso extremo, pero realmente muchas de esas empresas se están viendo forzadas a migrar por la falta de talentos o personal que lo pueda seguir manteniendo. O el costo, porque por ejemplo también uno de nuestros prospectos trabaja sobre AS400. Entonces parte del problema de meter Business Central y de lo que estamos haciendo ahorita es que al final vamos a terminar apagando el AS400 por el costo del mantenimiento del refrigerador. Bueno, en este caso minibar porque está chiquito. Pero la idea es, si es el costo es porque, vuelvo al tema, te lo está obligando el fabricante. Porque no le da servicio a AS400, qué lenguaje utiliza, el sistema de tablas que son puro texto y cómo lo explota. Como COBOL. Y el asunto es de que pues, la gente aprendió a manejar bases de datos. Ya ven que ahorita hay hasta científicos de datos en carreras, ¿no? Sí. Que están enfocados en, no sé si ya sea SQL Server, si sea el Data Lake, o como se llama esta semana, creo que es Fabric, pero... Son bases de datos no relacionales. Exacto. Entonces, ¿por qué tendrías que cambiar? Regresamos al ejemplo de NAV. ¿Funciona? Sí. Acabamos de mover uno de NAV 13 a Business Central. ¿Por qué fue el cambio? Digo, sé que es de on-premise a on-premise, pero ¿por qué fue el cambio? Si no va a disfrutar de esas ventajas del SaaS, que ahorita hablamos de eso. Una de las razones del cambio es de que ya no, según no tenían soporte, ¿no? Microsoft ya había dejado de soportar su versión, ¿no? Exacto. Esa fue una de las razones, ¿no? O sea, estás pagando un mantenimiento sobre un software que ya Microsoft lo dio de baja, porque ya están muchas versiones antiguas. Por ejemplo, ahorita NAV 18 se supone que tiene un año de soporte extendido, creo. Pero creo que también va que consultores nuevos o recientes, o no recientes, en la actualidad, si tú buscas consultores, ya te empiezas a encontrar con consultores juniors o seniors. Bueno, seniors es muy difícil, que digan, no, es que yo esa versión de NAV específicamente no la manejo. Pues lo que recordemos que creo que el 2012, 2013 tuvo algunos cambios internos. 2013 realmente. Entonces ya no es exactamente como lo llevamos hasta el día de hoy en la nube, como Business Center. Pero yo sí me he topado con consultores diciendo, no, es que esa versión de NAV yo no lo ocupo. Hablemos de funcionalidades. NAV 15 tiene flujo de caja. A partir de ahí. Creo que el NAV 3R2 también. Una parte que cambió fue la del ensamblado y el desensamblado. Ahorita ya no tienen esa parte. Exacto, el kitting que teníamos las antes. dimensiones, las aprobaciones también las cambiaron. NAV 16 metió flujos de trabajo. Exacto, los flujos de trabajo La interno. NAS. La NAS. NAS La NAS desapareció, también. Desapareció. que ya ahorita estamos en las colas de proyectos. Que se O sea, manejaba sí hay de algunos cambios, pero pensemos en el núcleo del sistema, y eso porque justamente estaba ayudando una amiga. Costeo. El método de costeo le pasé un manual de 2013. Y el sistema sigue costeando igual. Pero ese manual yo tengo algo desde el 2009 que funcionaba así desde NAV 4.03. La realidad es que no ha cambiado el núcleo. O sea, yo lo veo a nivel código, lo veo a nivel funcionalidad. Del IVA sigue lo mismo. Bueno, en cuanto al código se han tenido cambios drásticos. En la estructura del código, pero no en la operación del... No, en el core no. En el core sigue... O sea, por ejemplo, un cambio fuerte que sí acaban de pasar hace poco fue el cambio de la pérdida de balanza cambiaria, que te lo separó ya en lugar de un solo bloque, manejarlo por documento y te lo maneja inclusive por dimensión. Eso está muy bien, porque antes te pasaba un totalote. Pero el cálculo del IVA sigue siendo el mismo. Bueno, pero regresando a la pregunta original de por qué cambiaría, si te funciona, realmente yo creo que un cambio debería obedecer a tus propias necesidades. Es decir, si tu giro de negocio, que casi pocos se quedan estáticos, crece o se está enfrentando a un reto, o que tienes que abordar un reto para seguir siendo competitivo, y que el RP actual sea una de las características que no maneja, o si quieras crecer y la solución que tienes ya no es fácil de replicar,
serían puntos, o sea, sería tu propia necesidad, que el mismo mercado o tu plan de crecimiento o de operación empiece a llegar a un punto en donde conservarlo te va a poner un freno, te va a parar. Por ejemplo, en el primer video yo mencionaba que yo venía de un cliente en donde teníamos un RP interno, o sea, se hizo y funcionaba y jalaba y no había problemas y jalaba y tenía añísimos y se seguían desarrollando características porque la gente que lo creó estaba allí. Pero ¿qué pasó? Que empezaron un plan de expansión muy agresivo donde ya no pudo seguir el flujo, bueno, el ritmo, y aparte nuevas generaciones o nuevos gerentes de finanzas empezaron a planear de forma distinta, nuevos gerentes de compra empezaron a agarrar nuevas planeaciones que traían de otros esquemas, de otros giros que podrían y dieron muy buenos resultados que el sistema no podía manejarlo. Ok, entonces vamos a ponerlo así. Uno de los primeros puntos sería: crezco geográficamente, crezco en muchas ubicaciones, o crezco en tal cantidad de operaciones que mi base de datos actual no lo va a soportar o va a ser muy difícil que lo cambie. O necesito adoptar una característica que mis competidores ya están implementando y si no lo hago, pierdo competitividad. Por ejemplo, un sistema antiguo que tú... Por ejemplo, uno, que también en el mismo, cobro con tarjeta de crédito. El hecho en caso no lo tenía. Cuando migramos, ok, sí, vamos a la par, pero ya la competencia tenía cobro con tarjetas y nosotros no. Nos estábamos perdiendo una competencia. Como afortunadamente habíamos migrado, pudimos hacer una integración muy rápido. Ok, sí, es un punto. ¿Qué otro punto? Porque yo, por ejemplo, o sea, digo, yo lo vendo, yo sé desde un punto de vista práctico las integraciones con Office, las integraciones con Power Apps, con todo lo que gustes y mandes, pero lo más importante no es eso. Lo más importante de esta nueva versión de Business Central, a mi gusto, es ese cambio de paradigma que me hizo a mí. Ya no depende de un servidor, yo pago un servicio y es en cualquier lugar del mundo siempre y cuando tenga una conexión a internet. Entonces no dependo de un hardware, pero depende de una conexión. Depende de una conexión, al fin y al cabo, pero la conexión ahorita, pues digo, ya es muy difícil que no tengas, a menos de que estés en el cerro. Y aún así tienes ahorita, ¿cómo se llama? Starlink. El de Elon. Starlink. Entonces, la idea es, para mi gusto, eso es lo que yo siento que me obligaría a cambiar. Dejar de depender de una infraestructura centralizada que tiene un costo de mantenimiento, una depreciación, una posibilidad de fallo, y una persona que es muy propensa al fallo porque es un ser humano que también tiene un costo mensual, o varias personas. Yo creo que varias personas, eso siento, porque esa infraestructura, los fierros, es el gestor de tu DBA, necesitas un DBA, sí, y aparte necesitas un especialista de la herramienta que tienes. Necesitas por lo menos 3 personas. A un costo mensual de X, multiplicado eso al año, por cuántos años, los más fierros, el costo de la infraestructura, el mantenimiento, el aire frío, si es que se requiere, o sea, todo eso tiene un costo. Todo su medida de seguridad, eso, firewall, servidor de firewalls, de red. Eso pienso NAS. que sería tal vez la primera parte que yo tomaría en cuenta antes de ver que me estoy perdiendo. Porque... De hecho, el cambio hacia la nube de muchas de las plataformas como que hizo que muchos dijeran, oye, pues me estoy quedando atrás y que realmente ya no necesito estar invirtiendo lana, porque por ejemplo tú decías el hardware, pero había gente, bueno, había empresas que lo que hacían era contratar un externo que le rentaban equipos, pero al final es un costo, ¿no? Con este tema de la nube, pues ya realmente pues cambió todo ese paradigma que se tenía, se lo podía decir. Sí, antes estaban muy reticentes, por seguridad, por lo que tú quieras, pero realmente el mismo mercado fue lo que cambió eso. ¿En qué punto? En que las empresas que sí adoptaron prontamente empezaron a familiarizarse tanto que ahí lo que jugó en contra de los que tardaron un poquito más fue el escalamiento. Cuando estás en la nube, cuando tienes un premise y tú quieres escalar, es decir, quiero, no sé, atiendo ahorita 10,000 usuarios. Bueno, vamos a abrirnos a 100,000, a 1,000,000 de usuarios. ¿Qué necesitas si tienes on-premise? Memoria, disco duro. Y líneas, o sea, necesitas infraestructura, y necesitas balanceadores de carga, y necesitas gente que te ayude y maneje todo ese punto. En la nube, ¿qué es lo que necesitas?
Que te creen más espacio. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso ahorita. Eso ya es elástico, solito se va. Solito. Entonces, o sea, todo es elástico. Todo es elástico. Todo es elástico. ¿Cuál es la cuestión aquí? Tú tienes, por ejemplo, el caso de Fanon, cuando es en la nube, tú puedes solicitar que te amplíen tus capacidades. Business Central es automático. O sea, también hay que ver eso. ¿Por qué? Porque en el caso de Fanon te cuesta un poco más. Tienes que pedirlo y te lo cobran. Acá en teoría no, tienes ciertos picos que te suben ese espacio durante esos picos y luego regresa a su... Claro. Es que bueno, cuando empezamos toda la parte de la nube, realmente en los principios de la nube, si tú querías más poder, tenías que solicitarlo. Pero eso fue precisamente la misma demanda, el mismo mercado, es donde tenías que ser reactivo. Inclusive ahora mismo ya no lo tienes que hacer. Si llegas a tener un pico, incrementa. Y si después bajan las asignaciones. Y eso simplemente lo ves en tu facturación. La facturación de los servicios en las nubes, ahorita el más popular es paga lo que usas. Que en el caso de Business Central tú pagas fijo y se acabó sin problemas. Ahora, pero... Bueno, ahí también, ahí son como dos temas, ¿no? Sí, son dos temas. El tema como de la escalabilidad. Ahí, ahora sí, como fueron migrando, digamos, de los sistemas on-premise, que eran en sitio, a un sistema, digamos, como híbrido, donde teníamos servidores virtuales, donde teníamos que pedir como las capacidades dependiendo de cómo veíamos que se movía, y ahorita ya el sistema, el famoso SaaS, que es sistema como servicio, Sí, y fue que el cambio de paradigma. elástico, ¿no? Ahí vemos cómo ha tenido esa evolución. Ahora, también otro de los temas que, tendríamos como que tener en cuenta es el tema de la seguridad. Viendo también, no solamente por el tema de que, oye, ¿qué pasa si me hackean mi servidor? ¿Qué pasa si se meten a la red de mi empresa? Y nos bloquean el servidor, encriptan la información, que nos ha tocado ver que les ha pasado eso, sino también el hecho de que el servidor sea físico, Se lo roban. se lo pueden robar, o como en el caso que nos enteramos de que tenían el servidor en una bodega, la bodega tuvo una filtración de agua y se quemó el servidor. Y no había respaldos, entonces pueden ser temas de seguridad tanto a nivel de infraestructura o de ataque de información, o seguridad de, propiamente que ahí hablamos de mucho de los miedos de mucha gente. Es que mis datos en mi servidor están seguros. No, es más inseguro tenerlos en tu propio hardware que tenerlos en la nube. El caso específico de Business Central, hasta donde yo sé, hay 4 copias de tus datos y están en distintos lugares, en distintos servidores, llamémoslos servidores, ¿no? Están en distintos almacenamientos dentro de la nube, distribuidos de cierto Sí, modo a que nivel no se puede geográficamente. Exacto, entonces tienen más seguridad en ese tipo de servicios. Digo, en on-premise también lo podías tener, pero ahora costaba muchísimo más. Sí, y lo requerías más a alguien importante. muy especializado para poder lograr ese Exacto. tipo de... Yo creo que el detonante más fuerte fue la parte de la pandemia, ¿no? Que muchos dijeron... Más que detonante, yo creo que fue un acelerador. Fue Bueno, exactamente, porque realmente subes, el cambio porque subes. el cambio fue mucho antes, y realmente empezaba. ¿qué fue lo que marcó lo que dijo Josué? Cuando se lanzó la nube, pues siempre era reticente, no, yo no voy a, ¿qué seguridad tengo allá? Son mis datos, yo así manejo mis cosas y demás. Entonces fue escalando, ese fue el primer punto. Abrieron la nube, de allí fue máquinas virtuales. O sea, ese fue como el primer punto. Empezaron a aceptar ese paradigma y empezaron a surgir nuevas necesidades. Entonces ya no es una máquina virtual, ahora es una plataforma. ¿Sí? Porque ya nada más una máquina, necesito 2, 3 máquinas virtuales que se comuniquen, que balanceen. Entonces ya, siguiente, una plataforma as a service. Lo adoptaron, no, pero hay más necesidades. Oye, y si yo me enfoco de todo lo que tengo en esta plataforma, yo quiero enfocarme, no sé, en un solo servicio que siempre esté disponible y responda porque es el único que se mueve. Todo lo demás estabas. Entonces ahora es un software as a service, que es la evolución de toda la nube. Que prácticamente, como lo empezaron a vender todas las grandes compañías, tu transformación digital. ¿Qué pasó en pandemia? Fue, como dijeron, un acelerador. Ya estaba allí. Y todas las empresas, las grandes empresas, Amazon, Microsoft, Oracle, IBM, etcétera, estaban peleando por captar el mercado. Ya casi estaba repartido el pastel. Pero vino la pandemia y todo ese software como servicio explota. Sí, pero aquí, ahora, el hecho es que seguimos teniendo clientes
en plataformas antiguas. Reticentes. Tenemos clientes en software viejo. Ujú. Caso de GP, hay un camino, hay una ruta fijada por Microsoft para migrar de GP a Business Central. SL es un poco más complicado, pero también se puede. Caso de SAP, se va a ir directamente a S/4HANA, lógicamente con todos sus cambios de datos. ¿Cuál es el asunto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con gente con AS400? ¿Qué pasa con gente que tiene sistemas basados en, ¿cómo se llama esta ¿Cómo? cosa? No, la base de datos es antiguísima. Access. Access, no Clipper, DBase. Clipper y DBase, que todavía hay. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? ¿Por qué no se han migrado? Va a llegar un momento, por ejemplo, Aspel, México, tiene la versión... Ya está en la nube. Ya está en la nube. O sea, tú ya puedes rentar el sistema, el famosísimo SAE, el NOI, está en la nube. Que son igual, ¿no? Me refiero, son servicios que se rentan. Pero ¿por qué hay gente que se resiste todavía a ese cambio? Eso es lo que a mí... Digo, están certificados en servidores. El cambio me costó, pero... Es que ahorita realmente el temor de seguridad realmente ya no existe, puesto que todos los data centers, independientemente de la compañía, por disposición en cada uno de los países donde está, tienen que cumplir ciertos lineamientos por la privacidad de datos, que ya ahorita sabemos que eso está legislado en cualquier parte del mundo, en algunas partes un poquito más robustas, en otras no, pero las empresas líderes en esto son de Estados Unidos y como base tienen que cumplir los lineamientos de allá y después los demás. Y sobre todo casi siempre tienen que ser el europeo porque también tienen data center allá y con eso cubres muchísimas cosas. No, y por ejemplo Business Central tiene conexión directamente con Authenticator, que luego usar tanto estar ahí, reconóceme para poder entrar, ¿no? Pero la idea es, o sea, no es seguridad. No El seguridad. problema no es seguridad porque ya vimos que existe, tienes las capas de doble autenticación, tienes inclusive la posibilidad, ya luego con ciertos servicios de Entra, que así se llama ahorita, el servicio de Microsoft, puedes hasta tunelear IPs específicas que se puedan conectar, ¿sale? A los servicios. Entonces seguridad no es. ¿Qué otro problema habría? ¿Podría ser costo a largo plazo? Porque, por ejemplo, viéndolo del lado del cliente, yo ya pagué mi licencia, la deprecié en 4 años, y ahorita del año 5 en adelante, a lo mejor lo único que me está costando es el tema de la infraestructura. Y a lo mejor el tiempo o el sueldo de la persona de IT la distribuyo porque no solamente ve el sistema, sino también que va a ver los equipos de los usuarios, que las impresoras o que otras plataformas. Entonces, digamos, a lo mejor nada más me cuesta el mantenimiento de ese equipo, la luz, la energía eléctrica y costos relacionados. Bueno, estás dejando fuera el licenciamiento anual. Bueno, en el caso de que pagues algún tema de mantenimiento. Pero pues, también conocemos el caso de que hay clientes que dicen, No lo pago. no necesito pagar el mantenimiento porque pues, no necesito una versión nueva, simplemente con la misma me mantengo. Que ahí, por ejemplo, yo estoy de acuerdo. A ver, tenemos 10 usuarios, $700 mensuales, multiplicados al año, pues te da 8,000 y fracción de dólares al año. Esos $8,000 los vas a estar pagando anualmente. ¿Cuánto costarían esas 10 usuarios? A $1,800, si no mal recuerdo, el 16%, 18,000 por 16, lo que te costara, también sería un pago anual. O sea, no dejas de pagar una anualidad. Pero te ahorras salarios, te ahorras equipos, te ahorras inclusive energía eléctrica, porque no tienes que tener equipos encendidos 7x24, te ahorras antivirus, te ahorras firewalls, te ahorras un montón. Entonces, si tú vas sobre el hecho de licenciamiento únicamente, sale caro. Si tomas en cuenta lo que realmente te cuesta tener un sistema, ya no está tan caro. Yo ya lo vi porque el hecho, por ejemplo, antes ¿cuánto te costaba tu Office? Ahorita pagas $1,200 al año y se acabó. Que bueno, antes comprabas tu Office y digamos, lo de 3-4 años ya estaba pagada tu licencia vitalicia. Sí, pero aquí, por ejemplo, si tú quieres más licencias o menos licencias, subes y bajas. Depende del paquete que compres de Office. Lo mismo pasa con el sistema, ¿no? Que va a haber un cambio con los precios, sí, va a haber un cambio, ya está anunciado, pero sigue siendo algo que una empresa, en teoría, es un gasto deducible. Sí. Entonces, tienes hasta un beneficio fiscal.
a lo mejor ya viéndolo en términos financieros, beneficio fiscal, pero quién sabe en tema de flujo, que ahí ya sería otra cosa que a lo mejor evalúan las empresas cuando quieren hacer ese brinco. Puedes hacer el pago mensual, el pago anualizado. Doble problema de flujo. Pero bueno, ahí también creo que uno de los temas principales que también puede pegar es el tema del, oye, a lo mejor yo sí estoy de acuerdo con ir pagando mi mantenimiento, porque sé que a lo mejor pagar mi mantenimiento me da derecho a versiones nuevas. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Si yo no me actualizo de sistema, digamos, en 1, 2, 3 años, a lo mejor lo ven como un gasto en lugar de como un costo, porque es algo que están desembolsando y que no lo van a recuperar. Pero al momento de que tú les vendes la idea de que, mira, en un sistema nuevo, cuando tú pagas tu licenciamiento, aparte de que no desembolsas el trancazo como una licencia vitalicia, solito se va actualizando el sistema y en automático ya vas adquiriendo esas nuevas funcionalidades. Ese es un punto importante. Ya no es como antes. Por ejemplo, ahorita estoy viendo un SL 2011. 2011, o sea, ya tiene 14 años el sistema. Se pagó el mantenimiento, pero, o sea, estás hablando en 2025, sigues trabajando con SL 2011, cuando salió el 2015 y salió el 2018. Pagaste un mantenimiento, ¿por qué no te migraste? Porque tenía un costo como una reimplementación, que también es algo que no decían. Ahorita con las nuevas versiones, por ejemplo Business Central, se actualiza mensualmente y cada 6 meses tienes funcionalidades nuevas. Nos acaban de agregar la parte de suscripción y facturación repetitiva, nos acaban de agregar varios juguetes, para octubre vienen juguetes nuevos respecto a calidad, cosa que antes no podías tener. Ese también sería un punto a favor de moverse, porque te van agregando funcionalidades, que es también en lo que se va a basar Microsoft para incrementar el costo, ¿no? Porque ya te di esto, pues es justo que te suba el costo de la licencia. Pero... Y hasta cierto punto a lo mejor en algunos casos se justifica, porque a lo mejor esta parte que mencionas de calidad, si te cubre ciertas necesidades, a lo mejor ya no necesitas pagar una extensión independiente que te cubría esa parte de calidad. La parte de suscripción y facturación repetitiva. Pues había una parte que era recurrente, ¿no? Factura recurrente. Sí. Es eso. O sea, había una funcionalidad que se llamaba factura periódica. Uh-huh. Sin embargo, ahorita, si te acuerdas de aquel proyecto donde vendía suscripciones, bueno, ahora se dan de alta productos, servicios tipo suscripción o productos tipo suscripción o sujetos al servicio de suscripción, ahorita no recuerdo el concepto, y entonces tú dices, ok, voy a vender una suscripción de cierta publicación mensual durante un año, y entonces el sistema se encarga de generar la factura, y lo más importante, te genera 12 facturas, no una factura que luego tenías que separar. ¿Te acuerdas la primera vez que de los ingresos de fraccionamiento? Aquí ya son reales. Entonces, eso es una funcionalidad que antes teníamos que desarrollar. Ahorita ya es algo que está incluido en la licencia, gratis. Bueno, no gratis, pero al fin y al cabo es parte de, pero es un cambio de por qué si te convenía migrarte ahorita a esa empresa le hubiera servido. Para otra empresa que estábamos viendo, el módulo de calidad todavía no está bien definido qué va a traer. Va a ser poco, digo, no esperemos mucho de Microsoft, hay que verlo, pero lo poco que traiga a lo mejor cumple, habría que revisar. Entonces, sí, pero digo, al final el objetivo es de que antes, como tú decías, pagabas el mantenimiento y como tú decías, tenías que pagarle al partner para que te hiciera toda la migración. De todos esos, lo que ahorita implicaba esa parte. Y ahorita, en cierta parte, ¿no? Porque al final hay actualizaciones que se meten mes con mes, pero por ejemplo ya cuando hay cambios más grandes, digo, entiendo que hay como una notificación cuando modifica alguna extensión que tú tienes. Hace poco se cambiaron más de 1000 campos, pero avisaron con un año de anticipación. Sí, digo, pero al final esos cambios implican que si pega a lo mejor algún desarrollo que tienes tú en tu ambiente, tienes que hacer, así, verlo con tu... Pero no es el mismo costo con la reimplementación. No, eso nunca ha sido así, ¿no? Que tienes como que pero eso también, ¿no? yo pienso que eso afecta dependiendo cómo programes. Porque recordemos que las extensiones tienes que basarte en algo real. Es que ese es un cambio de paradigma del desarrollo. O sea, si nos vamos a cuál era el paradigma de desarrollo de una app 2009 o cuando era un premise, 18. Inclusive siempre la recomendación es toma una tabla que ya exista, una funcionalidad que ya exista,
la duplicas y de ahí empiezas a desarrollar. Para conservar todas las buenas prácticas, para conservar bla, bla, pero bla. También, pero no toques tanto el código real. Para conservar toda la calidad del código, el paradigma, el diseño de patrones, lo que tú gustes y mandes. Que nadie respetaba. Cuando cambian ya al servicio en la nube, pues obviamente eso ya no se puede seguir implementando. Ahora Microsoft cerró más, es decir, no, todo lo core ya no me lo, precisamente porque estaba programado el ir haciendo actualizaciones, las cuales serían muy complicadas si permitieran hacer lo que se hacía en on-premise. Porque muchas veces cuando manejabas en on-premise con esas recomendaciones, lo que hacías era a las tablas base le metías campo, al code base le metías funciones. Entonces si querías actualizar, pues ya está el desarrollo y ya no funciona exactamente igual. Y acá tuvo que cerrarlo y si quieres desarrollar, son extensiones que es satélites alrededor. Entonces el paradigma de programación cambió. Y sin embargo no es tan perfecto porque recordemos, o sea, sí tiene que ver mucho la arquitectura, tiene que ver mucho la idea del programador de hacer las cosas bien, pero los 1000 campos que acaban de cambiar, o sea, dices tú, wow, ¿no? Sí, O sea, luego no solamente, te tienen que romper algo de tus extensiones. y luego no solamente campos, luego hay veces que también funciones estándar, Microsoft las descontinúa por algo mejor, y aunque a lo mejor ¿Listas tu de precios? código estaba funcionando bien y en base a las mejores prácticas, lo vas a tener que actualizar. Sí, ahorita listas de precios, ya está fuera la versión antigua, ya está la nueva y muchos cambios, había desarrollos generados de no vendas abajo de este precio, pero sí arriba de este y bla bla bla, todo eso se tiene que rehacer porque cambió toda la estructura de listas de precios. Siguen existiendo las tablas antiguas, pero ya no puedes hacer Bueno, es eso. que No puedes cortar de golpe. no todo tendría que ser bueno, ¿verdad? Ajá. Entonces, Oye, pero ya es más tangible un cambio, una actualización, una nueva versión, ¿no? Claro. Recibes- Más controlable. Exactamente. ahora, algo que yo también he visto últimamente, Pues algo que te da tu pago de mantenimiento. ajá, Ahorita ya antes no te Bueno, daba. por lo menos ya ves tangible el mantenimiento. Exacto. Exactamente. algo que yo he visto últimamente tiene que ver mucho con también ese cambio de idea. Antes, reportes, y sacaba reportes, y vía SQL consultas y reportes. Todavía muchos. Y ahora, no, todavía muchos, pero como que la gente empieza a entender un poquito, poco a poco, que para eso está Power BI. Entonces, te ahorra, si decides prescindir de los informes impresos, ya tienes mucho camino andado. Y eso realmente va lento porque realmente las empresas ya deben de estar hablando de análisis de datos profundo. O sea, ya de hacer un data mining con un científico de datos, con big data, con análisis de comportamientos, patrones, ya hablando de cosas muy avanzadas. Mira, Pero apenas vamos en el camino, pero estoy seguro que más adelante va para allá. Inclusive creo que Microsoft acaba de poner la primera piedra en esa ruta con Data Fabric. con Fabric. Entonces va para allá. Bueno, sí, Fabric, antes era Data Fabric, va para allá. Data Lake, pero a ver, es que el hecho es entonces, ejemplo nuevo del SL. Yo requiero mis 40 o 50 reportes impresos porque estoy acostumbrado de esa manera. Entonces ahí la reticencia, la negativa al cambio o la dificultad en el cambio va más por una costumbre que por una necesidad. Porque el dato lo vas a tener, lo puedes ver en pantalla pero ya impreso. eso está pegado a la naturaleza humana. La resistencia al cambio lo vas a tener siempre. Obviamente, estoy seguro que en algunos casos, como en este, quien tiene esa resistencia al cambio está muy arriba en la escala jerárquica. Si fuese un mando medio y el de arriba dice no, hay que agarrar los 9 por lo que gustes y mandes, todo para abajo se actualiza. Que por ejemplo ahí me gustaría que Omar nos platicara si pasó algo igual o similar en el último que estuviste viendo. El último el que se acaba de vender, que te acabamos de decir. Que es un SL para fabricación, pero que no tiene fabricación y que producen ciertos medicamentos. Yo recuerdo que tienen un montón de pantallas y botones, dijeron, y reportes para llevar el control de su operación y que querían... Ya, de hecho tienen SL, pero tienen un equipo interno que fue el que les implementó, pero creo que ellos estuvieron con un partner y al final como que
el mismo giro ya dijeron, ¿sabes qué? Es que el soporte que me está dando el equipo ya no es suficiente. Hemos escuchado muchos temas de que la nube, de nuevas funcionalidades, entonces queremos ver, ¿no? De hecho, siento que el mismo equipo de IT, de ellos decían, no, pues espérate. O sea, ellos los detienen un poco. Pero al final, ¿cuántos reportes pidieron? Pues ahorita yo les comenté, ¿sabes qué? Power BI. Pero al final ellos como que, es que necesito un reporte de esto, necesito otro reporte de esto, sí, se pueden desarrollar. Pero al final, el equipo de IT dijo, pues es que yo los voy a apoyar en hacer esa parte. Siguen agarrados ahí. Entonces, al final ellos se tratan de vender ante su que no es el primero, internos, ¿no? No es el primero. Hay una empresa, no puedo decir el giro, que cada cierta cantidad de años, bueno, son dos realmente, una maneja GP y la otra maneja SL, cada cierta cantidad de años, 2 o 3 años, buscan partners con nuevos productos, o sea, no sé, el BC que esté en ese momento, lo que sea, y los llevan y los ponen a trabajar. Y al final, no, eso está muy caro y como no se adecua a nuestra operación y no tiene toda la información que nosotros manejamos, sigamos con lo mismo. Y siguen con la misma versión, de SL en una empresa y GP en otra. Tú ya estuviste en una de esas. Entonces el punto es, ¿qué es lo que hace IT? IT, en lugar de ser el impulsor del cambio, es el ancla que los mantiene, para mantener ellos su sueldo, su puesto. El status quo. No sé, porque es notorio que cada 2-3 años hacen lo mismo. Y al final resulta que ellos tienen lo mejor y no hace falta cambiar. Y la empresa sigue trabajando en la misma antigüedad en lugar de aprovechar lo nuevo. Ya entran en panza, ¿no? Sí, entonces, el punto es justamente eso, ¿no? Que a veces no es tanto el hecho de las personas, de los usuarios finales, sino a veces el mismo área de sistemas que no se siente cómodo con el cambio. Pudiera ser. Es que cada caso estoy seguro que obedece a diferentes motivos, razones, circunstancias. Puede ser una persona, un grupo, una resistencia al cambio general, etcétera. Pero definitivamente va a haber un punto en donde el negocio y las escalas casi siempre hasta arriba, quien toma decisiones, va a tener la necesidad de decir, o cambio o el negocio se cierra. Entonces, como lo dijimos al principio, o como lo comenté al principio, realmente si un sistema te funciona no lo vas a cambiar hasta que haya una necesidad tuya que te obligue a hacerlo. pero entonces no depende de lo que te quiera vender un fabricante. No, porque te puede vender muchas cositas, pero dice, pero el que tengo me funciona perfectamente y no me hace falta nada. Pero realmente, no porque estoy tratando de cuidar mi empleo, no, realmente mi operativa funciona. He ido creciendo sostenidamente con el mismo sistema y no he tenido ninguna necesidad. Pero eso es, en estos días, realmente en algún punto de tu crecimiento vas a necesitar características nuevas que el sistema actual no vas a tener. Y si lo quieres conservar, vas a empezar a meter satélites o cosas adicionales que van a complicar tu operación y van a incrementar tus costos. Ok, ahí te va. Un cliente, NAV 5. Tal vez le hicieron cambios para la facturación electrónica. Sigue trabajando al día de hoy. NAV 5. No sé cuál. Entonces dices tú, wow. Por más que lo querramos, el cliente no ha visto un beneficio en cambiarse, aparte que no quiere gastar. Pero, entonces nos vamos a regresar un poquito a un capítulo anterior donde mencionamos, tienes un consultor que revisa en dónde estás, cómo trabajas, hacia dónde vas, qué necesitas, que es el famoso consultor para compra de RPs, que es un consultor de procesos que contratas. Exactamente. Entonces, y yo mencioné en ese, entonces tiene que invertir el partner para un preanálisis también. No necesariamente lo puedes hacer de manera interna. A lo que voy es, para poder venderle a ese cliente o a esos clientes como partner, tendría que llegar yo y ofrecerles un preanálisis para ver si vale la pena cambiar. Posiblemente encuentre yo que no, pero si yo encuentro las razones, en teoría, que no sean nada más comerciales. Por ejemplo, vamos a pensar ahorita, quiero mandar las facturas electrónicas. En aquel entonces tenías que programar un servicio de correo, ahorita ya es estándar.
¿cuántas facturas manejas? Oye, pues manejo 400 facturas al día, pues entonces te ahorras un dinero y ya tienes todo aquí listo. Pudiera ser una opción, ¿no? Buscarles esos puntos para que el cliente o el usuario vaya viendo, me estoy perdiendo de X o Y o Z cosa. No sé, es que estoy pensando el por qué sí debería de cambiar o por qué no y cómo. Bueno, es que ya sería, y realmente no sé si una empresa de consultoría estaría dispuesta a invertir ese dinero para tratar de captar ese tipo de clientes. Ahora bien, realmente las personas que dirigen empresas no es como que se encierren en una caverna y no sepan qué está pasando en el día a día. Tienen giros, hay giros que son más dinámicos que otros. Hay giros en donde la competitividad es muy muy grande y hay otros donde no. Y estoy seguro que esas personas que están dirigiendo la empresa no están cambiando, no creo que porque no quieran gastar, porque al fin y al cabo, si dices, si yo no gasto lo que te cueste la migración, voy a dejar de perder 5 veces lo que actualmente facturo anualmente, yo creo que eso se le va a borrar de la cabeza. O sea, siempre las personas que están dirigiendo una empresa llegan a ver en su sector, no en todo. En muchos otros sectores se puede estar moviendo, puedes tener puntos que si no los tienes prácticamente te va a morir la empresa. No, en su sector, en su segmento y en su región de influencia. Y también hay que aceptar que algunos dicen, yo no quiero crecer, aquí estoy bien, tengo mis clientes cautivos, todo funciona perfectamente, mi facturación ahí va, y meto más servicios, meto más productos, mi facturación, mi sostenibilidad y crecimiento va bien. Yo no quiero salir de aquí, no me quiero expandir nacionalmente, no, y ya, y eso también es válido, no porque el hecho de que te va a estar bien, a fuerza tienes que crecer, puede ser que no lo quieras hacer. O que a lo mejor no sea viable, es que también, bueno, ahí ya sería salirnos un poquito del tema, pero a veces en el crecimiento a nivel de empresa, hay varios factores que tienen que checar, donde a lo mejor escalar de una pequeña a una mediana, o de una mediana escalar a una grande, hay veces que ya llegar a cierto nivel de ventas les genera más pérdida que a lo mejor la utilidad que si tienen un valor de ventas menor. Entonces ahí también dependen como que ciertos factores. Y entonces ahí tú decidirías no crecer. Pues sí, porque pierdes más creciendo que si te quedas en el mismo tamaño. Nuevamente, pues ahí sí estoy cómodo, no quiero crecer. Más que cómodo, digamos, estás dentro de un margen sostenible de utilidad. Pero bueno, eso sería como otro tema ya como más financiero. Bueno, pues que ahí también, bueno, nada más un último tema ahí sería también considerar que a lo mejor hay veces que no se trata solamente de que, pues como el de hasta arriba nada más decida porque quiera, porque no quiera. Hay veces que también depende de un cambio generacional. Hay muchas empresas que son familiares, que crecieron mucho y que el director general, pues a lo mejor ya no, pues, digámoslo de cierto modo, ya es como que de otra época. Y nos ha tocado ver que cuando hace ese cambio generacional de que ya el nuevo director es el hijo, pero ya le tocó una nueva generación donde ya estuvo metido desde el inicio en el tema de tecnología, son ellos los que empiezan a impulsar el cambio del sistema anterior por uno nuevo. Vamos a ver el ejemplo de una implementación que nos tocó de una empresa que se dedicaba a producir tintes para cabello. Y ahí nos tocó ese tema. Fue un cambio generacional del director anterior, que digamos pasó la administración a su hijo. Y su hijo pues estuvo trabajando en otras empresas, conoció del tema de RPs, y aunque a lo mejor su sistema anterior les funcionaba, él al tener en cuenta cómo funcionaba en el tema de los RPs empezó a ver como que a lo mejor cositas que les podían empezar a servir para que a lo mejor, si no crecieran en ese momento de golpe a nivel de ventas, iban a empezar a reducir costitos, y entonces no aumentaban ventas, pero aumentaban la utilidad porque reducían costos. Ok, pues bueno, vamos a cerrar. ¿Por qué tendría que cambiar una empresa de ERP o de sistema? Ya que el fabricante no da soporte, porque pierdes una oportunidad de crecimiento o competitividad, porque hay alguna característica importante con las nuevas versiones que no tienes en las viejas y que te puede ayudar a mejorar algún proceso. ¿Qué otra cosa? Ya para cerrar, costos. Seguridad. Bueno, seguridad también es un costo. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que así? Si no. Yo creo que es lo que resume más lo que estamos discutiendo. De esos puntos
Déjame hacerte claro el porqué de los diferentes escenarios. Ya el por qué sí o por qué no, creo que ya es muchísimo más específico de la empresa. Pero de manera general, creo que con eso cubrimos el... Y el SaaS es un ahorro al final. ¿Sí? Yo creo que financieramente están muy a la par. Pues digo, si vas a tener algo físico o algo en la nube, yo preferiría algo en la nube. Sí, son En mi opinión. tendencias. Son tendencias. Sí, ahí, digo, evaluando nuevamente, a lo mejor ya viendo más por el tema financiero, evaluando a nivel de flujo, y eso compararlo contra el tema de reducción de impuestos, y a nivel costo-beneficio, si te es rentable, es un tema súper alto para tomar la decisión de poderse pasar a un sistema de SaaS o de nube. Vale, pues bueno, entonces nos vemos en el siguiente video. Bye.